Desde hace días, Monterrey trae ese zumbido raro en el aire, como cuando la ciudad huele a carne asada y a partido grande, pero todavía no se anuncia nada. No es un rumor cualquiera, es de esos que se te meten en la cabeza mientras manejas por Constitución, mientras revisas el celular en el jale, mientras escuchas a la raza hablar del equipo como si fuera parte de la familia. Y por eso, cuando empezó a sonar el nombre de Rafael Márquez como posible nuevo director en Rayados, el tema se volvió conversación obligada. Porque aquí, en la Sultana, no basta con competir, se exige trascender. Monterrey no vive de casi, no se conforma con nos faltó poquito, no se enamora de las excusas. Y cuando se menciona a un personaje como Rafa, con esa trayectoria que impone respeto aunque no seas fan, la imaginación se prende sola. ¿Qué significaría meter a un tipo así al timón directivo de un club que siempre apunta alto? Se comenta en corto, se deja caer en pláticas rápidas, como quien no quiere quemar el chisme pero sí saborea la posibilidad. Que la directiva anda moviendo piezas. Que buscan una figura con peso real, con credibilidad internacional, con mentalidad moderna. Y en esa lista, Rafael Márquez aparece como el nombre que, sin necesidad de gritarlo, suena a golpe de autoridad. A fin de cuentas, Márquez no es un nombre más en el fútbol mexicano. Es una figura que carga historia, que entiende el alto rendimiento porque lo vivió en carne propia, y que sabe lo que es sostener presión cuando todo un país te mira. Y aunque esto sea pura especulación, el simple hecho de imaginarlo ligado a Rayados te obliga a preguntarte si el club está planeando un salto de nivel en lo institucional, no solo en la cancha. La afición de Monterrey es especial, exigente, intensa, orgullosa, y a veces hasta desconfiada por experiencia. Aquí hemos visto proyectos que prometen el cielo y terminan en decepción, pero también hemos visto construcciones sólidas que se sostienen por años. Por eso el rumor pega, porque no se siente como un capricho, sino como una posibilidad que encaja con la idea de profesionalizar todavía más la estructura. En el fondo, lo que más seduce de Rafa es esa mezcla de jerarquía y escuela. No es solo fue crack, se formó en entornos donde se respira excelencia, de esos donde si no te adaptas, te comen. Y Monterrey, con su inversión, su estadio, su gente y su ambición, se mira al espejo y cree que puede jugar en esa misma conversación, pero necesita cabeza fría para tomar decisiones. Hay quienes imaginan que su llegada sería una declaración de intenciones, un mensaje para la liga, para el continente y hasta para el vestidor. Porque una cosa es que el club tenga dinero y otra es que tenga dirección, criterio y una narrativa clara. Un director con visión puede ordenar lo que a veces se siente como un rompecabezas de talento sin una identidad definida. También se habla de su posible impacto en fuerzas básicas, y ahí el rumor se pone todavía más interesante. Rayados siempre ha presumido infraestructura, pero el reto no es tener canchas bonitas, es formar jugadores que aguanten el peso del escudo y que tengan salida real al primer equipo. Con Rafa, la idea que se vende sola es esa, construir una ruta, un método, un sello. Y luego está el tema de los contactos. Aunque nadie lo diga con todas sus letras, el fútbol se mueve por redes y credenciales. Un perfil como el de Márquez podría abrir puertas, facilitar conversaciones, atraer talento o mínimo, elevar el respeto con el que se sientan a negociar. En un mercado donde todo mundo pide caro, el prestigio también es moneda. Pero como aficionado, uno no se va de boca así nomás. Porque una cosa es soñar y otra es entender lo que implica. Un director no solo firma refuerzos, también sostiene un proyecto en tiempos difíciles, decide cuándo cortar y cuándo aguantar, pone orden cuando el ruido externo quiere mandar. Y Monterrey, por su tamaño, genera ruido todo el tiempo. Hay un detalle que enciende la imaginación. Rafa es sinónimo de liderazgo sereno, de carácter sin show, de personalidad que no necesita reflectores para imponerse. Eso contrasta con el caos mediático que a veces rodea a los equipos grandes. Imaginarlo tomando decisiones con calma, sin voltear a la tribuna del escándalo, suena a lo que el club necesita para blindarse. Claro, en el barrio también se escuchan dudas. Que si le falta experiencia en un puesto directivo de esta magnitud. Que si un ídolo en cancha necesariamente se traduce en un estratega en escritorio. Que si el fútbol mexicano, con sus mañas, no termina devorando hasta al más preparado. Y esas preguntas son válidas, porque aquí no se regalan aplausos por el currículum. Pero también es cierto que Monterrey no estaría pensando en algo así por ocurrencia. Si el rumor trae fuerza, es porque la gente percibe que hay un movimiento real, que el club anda buscando reconfigurar su manera de operar. Como si hubieran entendido que el siguiente paso no es solo fichar otra estrella, sino armar una estructura que no dependa de rachas. Y cuando hablamos de estructura, hablamos de identidad. Rayados ha tenido momentos de fútbol brillante, pero la pregunta que siempre regresa es, ¿a qué juega Monterrey de manera permanente, no solo por temporadas? Un director con filosofía puede marcar esa línea, qué perfiles se buscan, qué tipo de entrenador encaja,
¿qué fútbol se quiere representar? La ciudad también tiene esa necesidad de sentirse reflejada. Monterrey es trabajo, es disciplina, es competitividad, es orgullo. La afición quiere ver eso en la cancha, no solo nombres grandes. Y el rumor de Márquez prende porque se asocia con profesionalismo, con mentalidad de élite, con exigencia silenciosa, con ese aquí no se viene a pasear. En las redes, el tema se vuelve montaña rusa. Unos lo celebran como si ya fuera oficial, otros lo piden con cautela, y otros lo rechazan por puro instinto. Pero incluso el más escéptico termina leyendo, escuchando, comparando, porque hay algo irresistible en imaginar un golpe de timón tan fuerte. Es como ver una puerta entreabierta a un Monterrey más internacional. También hay que decirlo, el club está en un punto donde cualquier decisión directiva pesa el doble. Porque no se trata solo del siguiente torneo, se trata de sostener un proyecto que responda a la inversión, a la presión y al tamaño de la institución. La afición se cansó de procesos que se sienten improvisados, y por eso cualquier rumor de orden suena a alivio. Si Rafa llegara, se especula que su primera tarea sería revisar todo con lupa, plantilla, perfiles, edades, roles, liderazgo interno. En Rayados a veces sobran nombres y falta claridad sobre quién manda en el campo en los momentos calientes. Un director con carácter podría imponer criterios, aunque duelan. Y luego viene la parte que más emociona a la raza, el mercado. Porque si algo ama el aficionado de Monterrey es la idea de refuerzos de peso, pero no por capricho, sino por necesidad estratégica. Con Márquez, la fantasía se pinta sola, jugadores con escuela europea, perfiles con disciplina táctica, talentos que encajen y no solo brillen en YouTube. Sin embargo, el rumor también se podría leer al revés. Quizá no se trata de fichar más caro, sino de fichar mejor. De elegir con inteligencia, de evitar sobrepoblación, de cortar lo que no funciona aunque sea popular. Eso es lo que separa a un equipo poderoso de un equipo verdaderamente grande, la capacidad de tomar decisiones frías en un entorno caliente. Hay un punto delicado que nadie quiere tocar, pero está ahí, la relación con la afición. Monterrey apoya, sí, pero también cuestiona con fuerza. Si Rafa llega, sería observado con lupa desde el primer día. No se le perdonaría un mal mercado, una mala elección de DT, una promesa vacía. Su nombre pesa, y eso es un arma de doble filo. Y aún así, el simple rumor ya provocó algo que vale oro, esperanza con sentido. No es esa ilusión inflada de ahora sí vamos a arrasar, sino una esperanza más madura, tal vez por fin se está construyendo algo serio desde arriba. Porque el aficionado, cuando ya ha visto de todo, deja de emocionarse por humo y solo reacciona cuando percibe señales de cambio real. En los cafés y en las reuniones, sale la comparación inevitable, ¿qué tipo de director queremos? ¿Uno que sea político, que sonríe en fotos, que aguante la crítica? ¿O uno que se ensucie las manos, que se meta al día a día, que enfrente la incomodidad de decir no? En esa discusión, Márquez encaja en la segunda categoría, al menos en la imaginación colectiva. Otra parte del rumor que prende es el simbolismo. Rayados siempre ha buscado reconocimiento internacional, y un nombre como Rafa, asociado a niveles top, ayudaría a posicionar la marca. No porque sea marketing barato, sino porque representa un estándar. Y Monterrey, como institución, se siente listo para sentarse en mesas más grandes. Pero ojo, el reto real estaría en aterrizar esa grandeza en decisiones cotidianas. Elegir bien un lateral. Apostar por un juvenil. No romper el vestidor por un fichaje mediático. Mantener coherencia cuando las cosas se pongan feas. Ahí es donde se define si un director es de nombre o de oficio. Se habla también de que la liga se está moviendo más rápido, que ya no basta con dominar por presupuesto. Los rivales se organizan, se modernizan, se hacen competitivos. Monterrey necesita adelantarse, no reaccionar tarde. Y el rumor de Márquez aparece justo en ese contexto, como la idea de que Rayados quiere ir un paso adelante. Hay quienes dicen que Rafa aportaría una visión más europea en metodología, en análisis, en exigencia de entrenamiento. Imaginar al club implementando criterios estrictos, evaluaciones constantes, decisiones basadas en rendimiento y no en reputación, suena a música para una afición que quiere ver menos drama y más trabajo. Pero también hay un lado emocional que nadie puede negar. Rafa representa a México en grande, y Rayados como institución siempre ha coqueteado con ese sueño de ser el equipo mexicano más internacional. Juntar ambas ideas genera una narrativa potente, de esas que llenan el estadio antes de que ruede el balón. La especulación también toca la relación con el entrenador, sea quien sea. Porque un director de peso no se sienta a obedecer, se sienta a construir junto al DT o a exigirle coherencia. Y eso puede ser saludable, siempre que haya claridad.
Monterrey ha sufrido a veces por proyectos donde el banquillo y la directiva parecen hablar idiomas diferentes. Y cuando el idioma no es el mismo, la cancha lo revela. Un día juegas directo, otro día posicional, otro día presionas alto, luego te repliegas sin explicación. El equipo termina siendo un espejo roto. Por eso, pensar en un director con visión unificadora es atractivo, sería como pegar las piezas con un plan. Entre los aficionados hay un sentimiento que se repite: ya queremos estabilidad. No estabilidad de conformismo, sino de rumbo. Saber que hay una idea que se mantiene aunque pierdas un partido. Que hay un proceso que no se rompe por un titular. Ese tipo de estabilidad es la que te hace campeón con consistencia, no por rachas. El rumor de Márquez también se alimenta del momento del fútbol mexicano, donde las figuras históricas empiezan a buscar roles de gestión. Algunos fallan, otros sorprenden. Rafa, por su perfil, pareciera tener la cabeza para entender lo macro, y eso le da credibilidad. Aunque, claro, hasta que no lo ves en acción, todo es teoría. Hay quienes ya imaginan el primer discurso, sobrio, directo, sin prometer milagros, hablando de exigencia y de mentalidad. Y aquí, en Monterrey, ese discurso pega. Porque la ciudad respeta al que trabaja, al que no vende humo, al que llega a poner orden sin ponerse a gritar. Pero como todo rumor, también tiene su sombra. ¿Y si es solo una cortina? ¿Y si se usa el nombre para calmar el ambiente mientras se toman otras decisiones? Esa desconfianza existe porque el aficionado mexicano ha visto demasiadas novelas. Aún así, el tema sigue creciendo, y eso dice algo del hambre que hay por un proyecto serio. La directiva, mientras tanto, guarda silencio. Y ese silencio se interpreta como misterio o como confirmación disfrazada, según el ánimo del día. En Monterrey, el silencio institucional puede ser estrategia, pero también puede ser gasolina para la especulación. Y la afición, claro, no se va a quedar callada. Se habla de reuniones, de contactos, de acercamientos, de una visión compartida. Se dice que se busca a alguien que conecte la élite con la realidad local, que entienda la liga, pero que no piense chiquito. Y Rafa, en la narrativa del rumor, aparece como ese puente perfecto, mexicano, pero con mundo. En el fondo, lo que más enciende al aficionado es imaginar un Monterrey que gane con autoridad y que, además, tenga un estilo reconocible. Un equipo que no solo levante trofeos, sino que imponga respeto cada semana. Para eso, la dirección deportiva es clave, aunque muchos solo piensen en el delantero que llega en avión privado. Si Rafa aterrizara como director, habría decisiones incómodas desde temprano. Habría jugadores que dejarían de ser intocables. Habría jerarquías que se reacomodan. Habría una evaluación real de quién suma y quién resta. Y eso, aunque duela, a veces es lo que se necesita para reavivar un vestidor. También habría una pelea interna contra la comodidad. Porque los clubes grandes, con todo resuelto, a veces caen en esa trampa, creer que el nombre gana solo. Un director con mentalidad de élite puede romper esa ilusión y exigir intensidad hasta en el entrenamiento más simple. En Rayados, esa exigencia sería bien recibida si se traduce en resultados. Y hablando de resultados, Monterrey siempre está a 2 partidos de ser héroe o villano. Así es este club, gigante, mediático, bajo lupa. Por eso la figura de un director no es decorativa. Necesitas espalda para aguantar críticas y claridad para no reaccionar con desesperación. Rafa, por su historia, parece tener ese temple. Pero la afición también quiere cercanía. Quiere sentir que hay comunicación, que hay transparencia, que no se juegue con el sentimiento. Si el rumor se hiciera realidad, sería clave que el proyecto se explique sin prometer el cielo. Porque el hincha de Rayados puede perdonar un fracaso, pero no perdona que lo traten como tonto. Hay un tipo de ilusión que solo se vive en diciembre, cuando el calendario baja el ritmo y la gente se sienta a imaginar el futuro del equipo. En esas semanas, el rumor de Márquez cae como regalo posible, un nombre que se siente grande, un movimiento que suena a estrategia. Y por eso la plática crece, aunque no haya nada oficial. También se escucha la versión de que su llegada cambiaría la manera de negociar. Menos intermediarios, más claridad, más profesionalismo. No porque el fútbol deje de ser negocio, sino porque el negocio se puede hacer con orden. Monterrey, con su poder, debería ser el club que marca tendencia en esa área, no el que se sube a olas ajenas. Y si hablamos de tendencias, el fútbol moderno exige departamentos fuertes, datos, scouting, psicología, desarrollo físico, análisis rival. Un director con visión puede integrar todo eso y hacer que el club funcione como maquinaria. Rayados tiene recursos, pero el rumor sugiere que quieren convertir esos recursos en un sistema. La gente sueña con ver a Monterrey compitiendo como si cada partido fuera final,
sin desconectarse, sin regalar tiempos, sin perder concentración por detalles. Esa obsesión por el detalle es lo que define a la élite. Y si algo se asocia con Márquez, en el imaginario, es esa disciplina de quien aprendió a ganar en ambientes exigentes. Aún así, la pregunta más fuerte es sencilla: ¿será verdad? Porque una cosa es que suene bonito y otra es que la institución esté lista para ceder espacio y confiar de verdad. Un director de ese calibre no llega a ser adorno. Necesita poder real, autonomía, respaldo. Y ahí se decide si el rumor es serio o solo fantasía. Monterrey, como afición, vive con el corazón acelerado. Cuando huele oportunidad, se emociona. Cuando sospecha engaño, se encabrona. Y en ese vaivén, el nombre de Rafa Márquez cae como piedra en el agua, genera ondas, discusiones, expectativas, miedo, ilusión. Es un nombre que obliga a tomar postura. Algunos dicen que sería el golpe perfecto para recomponer el proyecto deportivo y que la institución retome ese aura de invencibilidad que por momentos ha tenido. Otros advierten que la presión podría quemarlo rápido si no hay resultados inmediatos. Y ahí está el dilema: Monterrey no tiene paciencia eterna, pero también entiende que lo grande se construye. La especulación toma forma en escenarios imaginarios. Que si llega y lo primero que hace es blindar el vestidor. Que si busca líderes de verdad, no solo estrellas. Que si exige compromiso con la camiseta, no con el contrato. Que si pone disciplina interna y se acabaron las distracciones. La afición se inventa la película porque necesita creer en un giro. Pero la película no es solo emocional, también es táctica. Monterrey quiere un estilo que lo haga reconocible en cualquier cancha. Y para eso, el director deportivo debe alinear todo: cantera, fichajes, entrenador, metodología. El rumor de Márquez, entonces, no se trata de una persona, sino de la promesa de una línea clara. Se comenta que en Monterrey ya no quieren improvisar cada torneo, que quieren un plan a varios años, con objetivos medibles y una idea constante. Y en esa visión, un perfil como el de Rafa podría ser el rostro y la mente. Porque además de saber de fútbol, tendría la legitimidad para exigir y para ser escuchado. Hay quienes incluso sueñan con que su llegada atraería a más talento mexicano al club, como un punto de reunión para futbolistas que quieran ser mejores, no solo ganar más. Rayados siempre ha pagado bien, sí, pero el salto sería convertirse en destino por proyecto, por prestigio, por visión. Eso es lo que sugiere este tipo de rumor. En la calle, el fan de Rayados se siente dividido entre el no me ilusiono hasta que lo vea y el imagínate nomás. Y esa tensión es parte del encanto del fútbol. Porque antes de cualquier anuncio, lo que existe es esperanza, y la esperanza se alimenta de nombres grandes. Márquez, en ese sentido, es combustible premium. También aparece la conversación sobre la cultura del club. Monterrey tiene grandeza, pero la cultura se fortalece con decisiones coherentes repetidas en el tiempo. Un director puede ser guardián de esa cultura, insistir en la disciplina, la humildad, el trabajo. Porque a veces el dinero hace que el equipo se sienta invulnerable, y ahí es cuando se cae. Hay una frase que se repite entre los aficionados: Rayados necesita colmillo. Colmillo para elegir, para negociar, para sostener, para construir. Y Rafa, por su historia, se imagina como alguien con colmillo futbolístico, de ese que no se aprende en escritorio, sino en finales, en vestidores pesados, en noches europeas. Pero tampoco se trata de romantizar. Un director necesita equipo de trabajo, necesita estructura, necesita gente capaz alrededor. Si el rumor se materializara, el reto sería armar un departamento sólido, no solo colgar el nombre de Márquez en un organigrama. Monterrey tiene que pensar en grande también en lo interno. Y aún con todo, la posibilidad emociona porque trae narrativa. La afición ama las historias, el regreso de una figura, el proyecto que renace, la institución que se reinventa. Rayados, por su tamaño, siempre está escribiendo historias, pero la última gran historia que todos quieren es simple: un ciclo dominante, sostenido, que haga historia. Se sueña con ver un Monterrey que no solo gane, sino que convenza. Que cuando se ponga la camiseta, el rival sienta el peso desde el calentamiento. Que el estadio sea un volcán de energía, pero con un equipo que se alimenta de esa energía sin volverse loco. Para eso necesitas liderazgo institucional, no solo talento. El rumor de Márquez también despierta orgullo regional. Porque en Monterrey se valora al que se ganó su lugar a pulso, al que se forjó con disciplina. Y aunque Rafa no sea de aquí, su imagen encaja con ese ideal de profesionalismo. Es como si la ciudad dijera: si viene alguien, que venga alguien serio. A la vez, hay quienes preferirían un director formado dentro del club, alguien que entienda la identidad desde adentro. Y esa postura también es respetable.
Pero el rumor no se apaga, quizá porque la gente percibe que el momento exige un golpe fuerte, una señal clara de que se viene un cambio más profundo. La especulación se vuelve más picante cuando se piensa en la competencia. Porque Rayados no se mide solo con sus rivales tradicionales, se mide con la historia, con los títulos, con el prestigio, con la necesidad de ser referencia. Y si un club quiere ser referencia, necesita gente de referencia en puestos clave. Hay noches en que el aficionado se queda pensando en todo lo que pudo ser y no fue, en series que se escaparon por detalles, en planteles que se veían imbatibles y terminaron sin corona. Y ahí nace el deseo, que alguien venga a ordenar, a evitar errores repetidos. Ese deseo es el que hace que el rumor de Márquez se sienta lógico. La ciudad, mientras tanto, sigue con su ritmo. Pero el fútbol no se va de la cabeza. Una nota, un comentario, una foto vieja, una frase sacada de contexto, y la historia revive. Así se construyen las especulaciones grandes, con pequeñas chispa tras chispa. Y en Monterrey, cuando el fuego prende, ya no se apaga fácil. Si esto se concretara, sería un punto de inflexión. No por el nombre, sino por lo que representa, la intención de institucionalizar la grandeza. Y eso, para un club como Rayados, sería casi una obligación. Porque el tamaño ya lo tiene, lo que falta es convertir ese tamaño en dominio constante, sin altibajos. A veces el aficionado sueña con un Rayados que exporte jugadores, que marque estilo, que sea ejemplo de gestión en la liga. Y para eso, la dirección deportiva es el corazón. Un director como Márquez, en el rumor, aparece como el tipo de líder que podría empujar esa transformación sin venderla como milagro. Pero todo esto, por ahora, es humo con forma. Es ilusión con argumentos. Es especulación que se siente más sólida que otras porque el nombre no es cualquiera. Aún así, nadie puede cantar victoria. Y quizá eso es lo que mantiene la conversación viva, esa sensación de estar a punto de algo, sin tener certeza. En cada temporada hay un rumor que define el ánimo de la afición. Algunos se vuelven chiste, otros se convierten en realidad. Por la magnitud del nombre, se siente como un rumor que no nació para morir rápido. Y aunque mañana se apague, ya dejó huella, obligó a la gente a pensar qué tipo de club quiere Rayados ser. Si el club escucha a su gente, entenderá que la afición no solo pide fichajes, pide rumbo, pide identidad, pide decisiones inteligentes, pide que se honre el tamaño de la institución. Y por eso la idea de Márquez como director se vuelve un símbolo, el símbolo de un Monterrey que quiere hacer las cosas con estándar de élite. En el vestidor, de ser cierto, el impacto sería inmediato incluso antes de la primera decisión. Porque cuando una figura con autoridad llega, todo el mundo se acomoda. El que estaba cómodo se incomoda, el que trabajaba en silencio se fortalece, el que vivía de nombre se pone nervioso. Esa sacudida, a veces, es necesaria. También está el tema del carácter. Rayados ha tenido equipos con talento brutal que, en momentos críticos, se caen emocionalmente. Un director deportivo no juega, sí, pero construye el ambiente, elige líderes, selecciona perfiles. La especulación de Márquez se asocia con fortalecer esa parte mental, esa dureza competitiva. Y cuando piensas en la afición, piensas en el gigante de acero vibrando con un proyecto que se siente sólido desde arriba. No solo por un resultado, sino por una narrativa. Porque cuando el aficionado percibe orden, apoya con más fuerza, se identifica, se compromete. Monterrey no es tibio, cuando cree, empuja como pocos. A estas alturas, el rumor ya es más que rumor, es un espejo. Un espejo que refleja lo que Rayados necesita y lo que la afición desea. Sea Márquez o sea otro nombre, la conversación deja claro que el club está obligado a evolucionar. Y no con maquillaje, sino con estructura. La especulación también sirve para medir el pulso de la gente. ¿Está lista la afición para una apuesta institucional? ¿Quiere paciencia para un plan o exige título ya? ¿Prefiere un perfil mediático o uno serio? En ese debate, el nombre de Rafa funciona como catalizador, acelera preguntas que antes se evitaban. Y aunque algunos digan no me ilusiono, la verdad es que este tipo de rumor alimenta el corazón del hincha. Porque el fútbol también es eso, imaginar, soñar, adelantarte a un futuro que todavía no existe. Monterrey, como ciudad futbolera, vive de esa emoción y de esa exigencia al mismo tiempo. Si mañana se confirmara, habría fiesta y habría presión. Si mañana se desmintiera, habría enojo y habría burla. Pero hoy, en este preciso momento, lo que hay es expectativa. Y la expectativa, cuando se mezcla con un nombre grande, se vuelve combustible para conversaciones interminables. La realidad es que Rayados está en un lugar donde ya no puede permitirse errores repetidos. Cada torneo es una oportunidad y un examen.
Por eso la idea de un director con visión fuerte se vuelve tan atractiva. No es un capricho, es una necesidad disfrazada de rumor. Y mientras todo sigue en el aire, el aficionado de Monterrey se queda con esa sensación que solo el fútbol sabe provocar, el ¿y si sí? ¿Y si de verdad el club está por anunciar un movimiento que cambie la historia reciente? ¿Y si por fin se arma un proyecto que dure, que mande, que domine? Por ahora, lo único seguro es que el nombre de Rafael Márquez ya se instaló en la conversación rayada. Y eso no pasa con cualquiera. En una ciudad que exige, que analiza y que sueña en grande, el rumor de un nuevo director con ese peso no se siente como humo barato, se siente como la posibilidad de que Rayados decida, de una vez por todas, convertirse en el club que siempre ha querido ser. Porque al final, esto no es solo sobre Márquez. Es sobre Monterrey. Sobre lo que somos cuando creemos, sobre lo que exigimos cuando nos duele, sobre lo que soñamos cuando vemos que el escudo puede dar más. Y si el rumor se vuelve realidad, que venga con todo, con orden, con idea, con carácter, con un proyecto que honra al gigante y que haga que la afición diga, con el pecho inflado, que ahora sí Rayados va en serio.